algunos hermanitos no estuvieron, pero por esa razón voy a dar un repaso, voy a dar un resumen, abuelo de pájaro, al tema completo para que retenga lo que contiene el tema y en base al contenido podamos aportar, podamos preguntar. El tema es el mismo, se titula ¿Cómo participar del avivamiento? Es un tema clave para nosotros como iglesia y los puntos son certeros, son muy importantes, tomemos nota de ello y estudiemos cada uno en particular allá en nuestras casitas, ¿verdad? Que se haga rema el Salmo 1 en nuestras vidas. Dice que tenemos que meditar de día y de noche en lo que el Señor nos da, en cada servicio, en cada prédica, en cada evento, en cada actividad. El Señor habla de muchas maneras, principalmente a través de su palabra y el mover de su Espíritu Santo. El tema se llama cómo participar del avivamiento. Todos estamos llamados de parte de Dios a llevar a cabo esta tarea. Debemos de meternos más de lleno en todo lo que implica en conocer al Señor. Este tema se basa en la cita de 2 de Timoteo 1:6. Vamos a dar lectura a la cita que está como base, 2 de Timoteo 1:6, dice así, si quiere yo lo leo en voz alta y usted me sigue con su vista. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Es una invitación de parte del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Y esa es la invitación que hoy Dios nos hace a través de esta cita. El consejo de parte de Dios en esta mañana es, aviva el fuego del don que está en ti por la imposición de mis manos. Solo para dar un repasito donde dice imposición de manos, todos nosotros, hermanos, de alguna u otra forma contribuimos en la formación de los demás. Todos en cierta forma recibimos y también aportamos en la edificación de otros. Obviamente, ya depende del enfoque de cada quien, el interés, el propósito de vida en cada uno, en lo que desecha y en lo que atesora. En este caso, nuestro hermano Timoteo recibía instrucción de su maestro, Pablo, y aquí habemos muchos discípulos y habemos muchos que de manera indirecta o inintencionada contribuimos en la formación de los demás porque todo el mundo nos observa. Esto se da en las familias. A veces los padres se esfuerzan mucho por dar una formación a sus hijos, pero no toman en cuenta que aún en lo que dejan de hacer están instruyendo a sus hijos. A veces como padres provocamos confusión en nuestros hijos porque intencionadamente les queremos enseñar algo que ni nosotros mismos llevamos a cabo en integridad. Entonces eso es bien importante. Eso estamos diciéndolo respecto a la imposición de manos. La imposición de manos nosotros ya conocemos que se trata de orar sobre una persona y esto tiene un trasfondo muy, muy hermoso, muy bonito. Ya el pastor en alguna ocasión se dará la tarea de enseñarnos a profundidad lo que implica o lo que significa el imponer manos. Pero yo le decía así de manera breve que de alguna u otra forma todos nosotros contribuimos, enseñamos y
y desenseñamos, formamos y malformamos. Hablando de hijos, compañeros, amistades, hermanos en la fe. Entonces, ya concluyendo este punto, tengamos mucho cuidado, hermanos, porque nosotros somos miembros en parte del cuerpo de Cristo y de alguna u otra forma contribuimos en la edificación del templo, en la edificación de este edificio espiritual. Todos nosotros tenemos la dicha y el grande privilegio de parte de Dios de contribuir en la construcción, pero también en la destrucción. Seamos cuidadosos en esto. Vamos a continuar, dice: disfrutar el avivamiento y la soberanía del Señor dependerá del interés con que busquemos al Señor. Este tiene su origen en Dios y Él espera disposición de sus hijos. Su plena manifestación dependerá del grado de desarrollo que se dé en cada uno. Ya el interés y el propósito en particular difiere en cada uno de nosotros. Vamos a ver 7 puntos importantes para poder nosotros participar del avivamiento. Ponga mucha atención, vamos a dar un repaso a vuelo de pájaro para que en base a lo que el tema nos está arrojando, hagamos nuestras preguntas y nuestras aportaciones. El primer punto dice: búsqueda profunda de Dios. Eso es clave y es el principio de nuestra relación. ¿Qué podemos entender por búsqueda profunda? Esto implica doctrina, implica oración, implica relación, implica comunión y en esencia pues está el interés que tenga cada quien en crecer y en conocer al Señor. Sabemos que la salvación es personal y de cada uno de nosotros depende el grado de relación, el grado de intimidad que uno alcance con nuestro Señor. La búsqueda profunda de Dios no es solamente tratar de conocer a Dios a través de conocimiento, de estudio científico, nada de eso. Esto se fundamenta, hermanos, en una relación de amistad. Yo siempre he puesto como ejemplo la familia, porque es el origen de la sociedad. La familia es la institución de parte de Dios de la cual depende el futuro de las naciones, del mundo entero. Entonces es algo muy delicado que desafortunadamente en estos tiempos pues se está desvirtuando. Nosotros como iglesia tenemos la demanda de parte de Dios de contribuir ahora sí que al reforzamiento, ¿verdad?, de esta institución que es la familia. Somos el único organismo espiritual que tiene la potestad, que tiene el derecho, que tiene el poder, obviamente de parte de Dios, para hacer guerra a todos los enemigos de Dios. Tomemos en cuenta esto. Estamos en búsqueda profunda de Dios. También implica doctrina, pero es uno de los puntos que vienen aquí. Vamos a seguir. Dice: el ingrediente vital es el amor, el deseo ferviente de estar en su presencia y que éste crezca a medida que le conocemos. Orar, alabar, servir en secreto, siendo un deleite, impactando nuestro espíritu
con el altar encendido, reflejándose en todos los aspectos de nuestra vida. Aunque usted no lo quiera o aunque usted no lo crea, nosotros somos un espejo, reflejamos. En este sentido yo le ministraba al principio que de forma directa o indirecta nosotros contribuimos, ¿verdad? En todos los demás. Dice Santiago, ¿verdad?, que la lengua es una rueda que inflama la creación, y lo dice en ese sentido, de que todo lo que declaramos, sea positivo, sea negativo, tiene influencia, tiene poder, tiene trascendencia. Por eso tenemos que tener cuidado. Anteriormente el Señor me ministraba un versículo que dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder, ministre conforme al poder que Dios da. Gracias, pastor. Dice, porque de Él es el imperio, el poder, por los siglos de los siglos. Entonces, Él es el origen, Él es la esencia, y nosotros somos colaboradores, ¿verdad? Entonces, en ese sentido tenemos que tener mucho cuidado de lo que hablamos. Dice Santiago que la lengua, pero en realidad lo que mueve la lengua es nuestro pensamiento, lo que hay en el corazón. Decía el Señor, ¿verdad? De lo que abunda en nuestro corazón habla la boca. Entonces, seamos observadores, ¿verdad? Y pidámosle al Señor discernimiento para poder dar una buena adoración y un buen servicio a nuestro Dios. Vamos a pasar al siguiente punto, que es limpieza. La limpieza también es fundamental, y en ella está basada el plan perfecto de nuestro Dios, porque nosotros somos tenemos dos naturalezas. Una de ellas está caída, y el Señor, todo este plan perfecto que elaboró Él desde la eternidad, está dirigido a nuestra alma, la que fue trastocada, la que fue contaminada. Entonces, este plan perfecto de parte de Dios está enfocado en la restauración de nuestras almas, y obviamente implica limpieza en todos los aspectos. Dice Pablo, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y dice, despojémonos de muchas cosas. A muchas cosas nos corresponde a nosotros despojarnos, echar fuera, y a muchas cosas, muchas de ellas que no entendemos, a Dios le corresponde echar fuera. Ok, limpieza, dice, sacando toda suciedad y contaminación que adquirimos en el pasado, inclusive en la preexistencia también hubo contaminación. Dice, sacando toda suciedad y contaminación que adquirimos en el pasado, Josías derribó altares, ídolos e imágenes, limpió Jerusalén, limpió Judá. Debemos anhelar limpieza profunda y mantenernos limpios a través de la disciplina, el orden y la autoridad de Dios, que se adquieren a través de su presencia, de su palabra y de estos ambientes tan hermosos que el Señor propicia, en donde se reúne el pueblo para invocar su nombre. Amén. El tercer punto es restauración económica. Esto también es delicado. El contenido es breve, pero voy a tratar de ser conciso para que se aclare un poco. Dice
Segunda de Crónicas 34:14, basándose en la labor que llevó a cabo el rey Josías de limpieza, ¿verdad?, de restauración en todo el pueblo. Dice: al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés. Aquí la intención de ellos era una, pero el propósito de Dios era otro, porque en la intención de ir a buscar el dinero encontraron el libro de la ley. Ahí Dios está hablando, no sé si usted lo alcanza a ver. Hoy en día se nos enseña a través de varios versículos cómo es que tenemos que llevar a cabo la economía. La economía en sí no se basa en el dinero. Eso es la añadidura, eso es el resultado de algo que se tiene que llevar a cabo primero en nuestra vida, que es la ley de Jehová. El Salmo 1 también lo declara, ¿verdad? Dice al final: y todo lo que hace prosperará. Usted y yo, si tomamos como primer lugar el buscar a Dios, el buscar la ley de Jehová y agradarle en obediencia, vamos a ser prosperados en todas las cosas. Y aquí no es prioridad buscar lo económico, no es buscar tener 2 trabajos, tener el mejor trabajo, tener mucho dinero, comodidad económica, no, nada de eso es irrelevante. Hablando en lo que compete a los hijos de Dios, a los que aman a Dios. Entonces, aprendamos a vivir, hermano, en base a lo que Dios declara a través de su ley. Y seamos muy cuidadosos en cuanto al ámbito económico en nuestras vidas, porque eso ha contribuido mucho en la desviación del pueblo, del verdadero propósito de Dios en nuestras vidas. Restauración económica, hermanos, es muy importante. Yo siempre les he compartido el testimonio de que yo tenía problemas económicos antes de conocer al Señor, y gracias a Dios, lo digo para la gloria y honra de Dios, fui restaurado en esa área. Yo era una de las personas que gastaba más de lo que ganaba y debía por todos lados. Me llegaba mi cheque y lo repartía a todos los que le debía, y todavía le decía a otros 2, espérenme, para la siguiente semana les pago. Y a medida que la ley de Jehová, a medida que la disciplina, el orden y la autoridad de Dios se fue estableciendo en mi vida, automáticamente sanó esa área. La restauración de Dios se lleva a cabo en nosotros de adentro hacia afuera, y es como un efecto dominó. Cuando el Señor va acomodando lo primero, lo demás solito se va estructurando. A veces experimentamos sanidades y ni cuenta nos damos en qué momento ya fuimos sanados. Cuando menos acordamos, por decir un ejemplo, ¿no? Ya tengo 2 semanas que no se me antoja un cigarro, digo, por decir un ejemplo, ¿no? Obviamente hay muchas cosas, tal vez muy sutiles que dejamos de hacer o que son restauradas en nuestra vida, malos hábitos, qué sé yo, muchas cosas. Porque la contaminación en nuestra alma, hermanos, es muy profunda, es muy compleja, tiene muchas capas. Se habla de 7 etapas de contaminación, pero en realidad, ya viéndolo con una lupa, hermano, esto es tremendo. Restauración económica, hermano, tiene mucho que ver con la ley de Jehová, el que acatemos toda su ley. El 4 dice fidelidad en el servicio.
hay algo muy bonito que el pastor nos trata de ministrar en ese sentido, diciendo que no tenemos que caer en un servilismo. Y muchos de nosotros, obviamente la intención es buena, pero a veces en nuestra ignorancia le estorbamos a Dios o estorbamos en lo que Dios está haciendo. Hay un dicho allá afuera que dice así: mucho ayuda al que no estorba. Se oye feo, pero en realidad a veces así pasa. A veces nuestra intención es buena, tenemos el deseo de servir, de ser útiles en la obra, pero primero tenemos que ser instruidos y sobre todo delegados por nuestras autoridades. Porque estamos hablando, ya vimos el punto de limpieza, y esto disciplina, orden y autoridad. Entonces, ese es el trabajo de Dios. Está estructurando todo nuestro ser, pero de una forma ordenada. Dios habita en el orden, no en el desorden. Y tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido. Dice, fidelidad en el servicio. Cada miembro del cuerpo de Cristo debe cumplir una función para la que fue diseñado. Dice, y pone aquí como ejemplos, ¿no? Carpinteros, canteros, cargadores, músicos, todos contribuyendo a la restauración, haciendo lo suyo en armonía y fidelidad. Obviamente no me va a dar el tiempo para explicar, pero así nada más a vuelo de pájaro podemos decir muchos puntos que tienen que ver en este tema, en este punto. Todos nosotros, hermano, como cuerpo de Cristo, tenemos que tomar en cuenta que aquí no cabe la competencia. Dice la Biblia, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Eso es bien importante en el servicio que le prestamos a Dios. Muchas de las veces competimos entre los hermanos, a ver quién se sabe más versículos, a ver quién encuentra más primero la cita que se está buscando. Y hermano, honestamente, nada de eso cabe en nuestra vida. O sea, obviamente estamos siendo restaurados, estamos siendo formados, y muchos de nosotros en su momento pues cometimos esos errores. A veces también en la alabanza, pues en el grupo de alabanza tenemos que ser cuidadosos en ese sentido, no tomar o albergar en nosotros ese tipo de pensamientos de que no, que yo adoro más, que yo sé tocar mejor. O sea, tenemos que ser muy cuidadosos. En todos los departamentos de aquí de la iglesia tiene que ver. Tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido y entender que a nuestro Dios le tenemos que dar la excelencia, tenemos que darlo todo para nuestro Dios, pero tomando en cuenta los puntos anteriores, que es disciplina, orden y autoridad. Tenemos que cubrirnos unos a los otros. Nosotros como cuerpo de Cristo, y Pablo pone ejemplos, y pone como ejemplo el cuerpo de que la mano no quiere ser pie. Imagínese, caminando de manos usted, porque las manos quieren ser pies. O sea, va contra la naturaleza del cuerpo humano y del cuerpo de Cristo. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ubique, ¿verdad? Unos son manos, otros son pies, otros son cabeza. Hay muchos hermanos que no se ve lo que hacen porque son órganos internos. Y nunca tenemos que juzgar, nunca tenemos que prejuiciar por lo que hace, por lo que no hace el hermano. Cada quien va a dar cuentas en individual. Hay muchas cosas, pero para avanzar vamos a continuar. Dice el quinto, doctrina. El participar del avivamiento
implica, dice, que al oír doctrina, nuestra vida cambie. Dice, ¿será que todavía nos conmovemos al oír la palabra o un mensaje de parte de Dios? Tenemos que poner atención a lo que el Señor está hablando, afinar nuestro oído a la voz del Espíritu Santo. Dios habla de muchas maneras. Pedirle discernimiento al Señor para que escuchemos la voz de Dios, sobre todo circuncidar nuestros oídos de la contaminación que se da allá afuera a través de los medios de comunicación, redes sociales. Hay muchas fuentes de contaminación, hay muchísimos distractores. Entonces nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos que considerarlo todo, escudriñarlo todo, dice la Biblia, ¿verdad? Retener lo bueno y desechar lo malo. Doctrina es algo bien hermoso porque fíjese que el origen de esta palabra es doctorado, y todos nosotros estamos llamados a ejercer este doctorado celestial. Es bien bonito. Yo, la verdad, en lo particular, yo les comparto que a mí me apasiona el estudio de la Biblia, pero sobre todo tiene que impactarnos el buscar a Dios con el fin de amarlo, de tenerlo a Él como un padre amoroso, como un amigo, como alguien muy cercano a nuestra vida. Porque algo muy importante que se tiene que considerar es que la revelación es gradual, y hay un hilo muy delgado en relación al conocimiento y la sabiduría. El conocimiento es poder, pero el Señor no va a darle poder a alguien que no sabe utilizarlo. Tengamos mucho cuidado con las herramientas que le damos a nuestros hijos. A veces les soltamos el celular desde una edad muy temprana y en realidad tenemos que ser muy cuidadosos con eso, porque no sabemos el daño que les estamos causando. Su mentecita, su corazón, su alma no está capacitada tal vez para utilizar esas cosas. Tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido. Doctrina, dice, tenemos que enfocarnos mucho, hermanos, en no caer en legalismos, en fariseísmos, en fanatismos. Tenemos que buscar a Dios de manera fiel. Tenemos que esforzarnos por llevar a cabo en nuestra vida, decía nuestro pastor, y yo lo recibo de parte de Dios a través de su vida, que tenemos que esforzarnos por llevar a cabo un evangelio orgánico, porque hoy en día, doctrinas, hermano, hay por donde quiera diferentes tipos de doctrina, y de hecho es una de las recomendaciones que hace el apóstol Pablo, ¿verdad? Que tengamos mucho cuidado con las doctrinas que se están moviendo hoy en día. Seamos responsables en ese sentido, hermanos. ¿En qué o por quién nos dejamos formar? Aprendamos a recibir, pero antes de recibir hay que analizar, y también aprendamos a rechazar y a reprender todo lo que no viene de parte de Dios. Vamos a seguir al siguiente. Poner el arca del pacto en su lugar, eso es bien importante. Tenemos que darle el lugar correcto y el lugar adecuado a la presencia de Dios. Eso es lo que representa el arca del pacto, la presencia manifiesta y visible de Dios. Tenemos que desarrollar esa visión, esa vista espiritual. Tenemos que ser sensibles al mover a la presencia de Dios, no lo que ven nuestros ojos naturales. Pidámosle al Señor que desarrolle en nosotros esos sentidos espirituales para hacernos sensibles a la presencia de Dios. El arca del pacto
en su lugar, dice poner el arca del pacto en su lugar, tomando como ejemplo el propiciatorio. Dice el propiciatorio es la tapa de oro macizo del arca del pacto, situada en el lugar santísimo del tabernáculo. Funciona como el trono terrenal de Dios, donde habita la presencia, la nube, la Shekinah, lugar donde Dios se encuentra con su pueblo y otorga misericordia cubriendo los pecados a través de la sangre del sacrificio. Es importante, hermano, que nosotros le demos el lugar correcto a la presencia de Dios. Tenemos como ejemplo al rey David, que en su momento pues él no sabía y en su ignorancia empezó a jalar a transportar el arca del pacto en una carreta jalada por bueyes, y fue un error garrafal que se cometió. Entonces nosotros tenemos que aprender de eso y de muchas otras cosas, sobre todo ser sensibles a lo que el Dios está hablando y llevar a cabo cada instrucción que viene de parte de Él. Hubo tragedia, hubo un lamentable suceso, y eso puede ocurrir si nosotros no tenemos cuidado con este punto, de poner el arca del pacto en su lugar. Recuerde que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y el número 7 dice celebrar la Pascua, que es pues el resultado de llevar a cabo todo lo primero, y es entrar, hermano, en un estado de avivamiento. O sea, es precisamente a lo que nos está invitando, a participar del avivamiento. Si usted lleva a cabo todo lo que ya vimos, se va a llevar a cabo el séptimo, que es celebrar la Pascua. Y usted y yo vamos a entrar en una fiesta eterna, porque se supone que nosotros ya vivimos en la eternidad, y este mundo, este sistema ha pasado a otro plano, en el cual ya representa basura para nosotros, y tenemos que enfocarnos en lo que Dios nos está pidiendo, porque somos nuevas criaturas, Dios nos ha trasladado de tinieblas a su luz, ¿verdad? Entonces nosotros ya vivimos en otro orden, en otro sistema de cosas, en otro gobierno. Hemos sido trasladados al reino de Dios, al reino de su justicia. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá a consecuencia de hacer lo primero. Dice, esto habla de la restauración del culto a Dios, como a Él le agrada, con carácter de fiesta y celebración, en donde todos comen y beben de Cristo, que es nuestra Pascua, y así será perdurable nuestro avivamiento. Que el Espíritu de Jehová opere con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Amén. Amén. Vamos a dar lugar a preguntas. Denle una ofrenda de palmas al Señor, amada iglesia. Vamos a destinar el poquito tiempo que nos queda a preguntas y aportaciones. Si alguien recibió algo de parte de Dios y puede compartirlo con nuestros hermanos, adelante. Si alguien tiene una pregunta, algo que no haya quedado muy claro respecto al tema, adelante. Por favor, no se me amontonen de a uno por uno. No tenga miedo, hermano, participe. Ese es el fin con el cual se lleva a cabo la escuela dominical. Y eso es lo bonito de esta actividad, que podemos participar. Podemos contribuir con preguntas, con aportaciones. Adelante, hermano. Amén. Pues yo pues ahorita meditaba que estamos buscando un avivamiento, ¿no? Amén. Amén. Y el avivamiento, pues lo que va a traer es también un cambio de mente, un cambio de mentalidad. Entonces podemos tener el concepto general ya de un avivamiento,
pero pero tenemos que buscar como más, también yo creo más a fondo, o pedir por lo que verdaderamente debemos pedir, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos va a llevar a un avivamiento, ¿no? O sea, qué es la verdadera petición, el verdadero anhelo que debemos poner ante el Señor, ¿no? Porque como avivamiento, pues pues todos podemos imaginar cómo se ve un avivamiento, ¿no? Pero no lo que está eh, digamos los fundamentos de ese avivamiento. Solo era eso, de preguntarnos y de buscar, porque a veces podemos buscar o pedir mal, ¿verdad? Como dice el Señor, pedís mal. Era eso, no más. Sí, gracias hermano Julián. Sí, tiene razón. Pues mire, de entrada, ya aquí tenemos 7 puntos en los cuales meditar a profundidad. Yo le recomiendo que tome nota en ello y lo estudie, porque no todo va a bajar. Posiblemente en este momento estén bajando ideas o cosas que vienen de parte de Dios en base a lo que hemos recibido. Pero ya de entrada aquí tenemos 7 puntos. El primero es, y tiene que ver con la aportación de nuestro hermano Julián, búsqueda profunda. Tenemos que buscar a profundidad, en intimidad, en relación íntima, a través de la consagración, el apartamiento para nuestro Dios, porque recuerde que nuestro primer enemigo somos nosotros mismos, nuestra alma, y está el mundo, y está el enemigo de Dios, que Dios lo reprenda, ¿verdad? Entonces, tenemos que armarnos de todas las armas, de todos de todas las herramientas, todos los recursos que Dios está dando. Dios es abundante, hermano. Solo está en que nosotros nos enfoquemos y recibamos todas esas herramientas, recursos, armas espirituales que Dios está facilitando a su iglesia para poder hacer frente a todo lo que viene, ¿verdad? Entonces, tenemos búsqueda profunda de Dios, tenemos limpieza, tenemos restauración económica, tenemos fidelidad en el servicio, tenemos doctrina, tenemos que poner el arca del pacto en su lugar y celebrar la Pascua, o sea, entrar en ese avivamiento, no se quede como espectador, participe, aunque tal vez al momento no lo entienda, pero si usted se presta, si usted se dispone, Dios va a hacer lo demás. Y algo que nuestro pastor nos recomendaba, y es bien importante que lo tomemos en cuenta, es hacer una lista de prioridades, hermano. Tenemos que esto tiene que ver con el segundo punto, que es limpieza. Hay que ordenarnos, hermano. Hay que ordenarnos. Nosotros hemos sido trastocados, hemos sido malformados, tenemos que aplicarnos en llevar a cabo todo esto que Dios nos está pidiendo. Detengámonos a meditar qué es lo que tenemos cuáles son los cambios que tenemos que efectuar en nuestra vida, en todos los aspectos. Y eso que nuestro pastor nos recomendaba es bien importante. Hagamos una lista de prioridades y vayamos ordenando cada una con paciencia, con dirección del Señor, del Espíritu Santo. En nuestra vida tiene que llevarse a cabo ese orden, esa limpieza, esa disciplina. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo en nosotros o recibamos de parte, de Dios esa autoridad. Porque la autoridad viene de parte de Dios cuando su pueblo se mete al orden, se mete a la disciplina que viene de parte de Dios, sujetándonos a nuestras autoridades espirituales, sujetándonos a la doctrina, identificarnos plenamente con la revelación, ¿verdad?, de Dios en este lugar, porque a cada
a cada ministerio, a cada iglesia se le da una revelación en particular en la cual tiene que trabajar en conjunto, unido, como un solo hombre, como lo decía al principio, siendo miembros en parte del cuerpo de Cristo, trabajando en unidad, cubriéndonos unos a otros. No hable mal de su hermano, ni siquiera piense, cúbralo, al contrario, bendígalo, pídale al Señor. Si usted ve una falla en él, ore en secreto para que el Señor opere, para que el Señor obre, no juzgue, no prejuzgue, no condene. Somos miembros en parte del cuerpo de Cristo. Nuestras manos no se están peleando una con la otra. Nuestros pies no quiere uno dar a la derecha y el otro quiere dar a la izquierda. No, están muy bien organizados y todos obran a favor de los demás. Así tenemos que ser nosotros como iglesia. Cubra a su hermano, cúbrase a sí mismo. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Sobre todo los hermanos que estamos llevando a cabo una función importante aquí en la iglesia, los servidores. Nuestro pastor quiere aportar, adelante, siervo. Gloria a Dios. El tiempo se va, hermanos, y si alguien tiene alguna otra pregunta, pero muy puntual la pregunta porque desde el tema, ¿verdad? Dice, ¿cómo participar del avivamiento? Es una pregunta que tenemos que hacernos de manera directa. Y una de las cosas que yo veo, hermano, es de que tiene que haber un cambio totalmente. Y el avivamiento empieza, hermano, haciendo ajustes en nuestra vida y cambios. Tenemos que ser libres de toda indiferencia, ¿verdad? Que no sea suficiente ver cómo arden otros, que no sea suficiente ver que un hermano está teniendo experiencias, no, sino que todos seamos parte, que no quedemos indiferentes, que no nos acomodemos, ¿verdad? Uno puede estar tranquilo, pues aquí estoy bien, todo está bien, ¿verdad? Dios es bueno, nos visita, y cuando menos nos damos cuenta podemos estar, ¿verdad? Cayendo en acomodamiento, rechazar la frialdad, ¿verdad? Que si hablamos de fuego, de avivamiento, pues tiene que arder nuestro ser entero. Sí, amén. Y también desechar toda religiosidad, desechar de nosotros lo que es realmente una vil religiosidad y entrar de verdad en el nombre de Jesús con un arrepentimiento, con un compungimiento en nuestro corazón de que ya no estamos buscando realmente como debe de ser. Sí, amén. ¿Verdad? Entonces amén. Yo quería aportar eso en el nombre de Jesús. ¿Cómo participar? Es la pregunta con el que se abre, y usted ya habló de siete características que sirven como guía. Amén. Pero sí, amén. Definitivamente esto va, hermanos, si no, nada más va a ser como estamos diciendo, no, nada más va a arder poquito una chumacera. Fue fugaz. Sí, amén. Y realmente Dios desea, si vamos a entrar, le vamos a entrar en serio, en nombre de Jesús. Amén, aleluya. Amén. Así es, gloria a Dios. Gracias, pastor. Dele ofrendas al Señor. Amén. ¿Alguien más, hermanos, que quiera participar ya para terminar, para cerrar? Nuestro hermano Angelito quiere aportar. Adelante, siervo. Sí, hermanos, religiosidad es buscar a Dios a nuestra manera. Sujetémonos a Dios a través de… Adelante, siervo. Amén. Pues yo lo que me gustaría aportar es que estamos viendo el tema del avivamiento, ¿no? Y a veces tenemos un concepto de lo que es avivamiento, cada persona pensamos diferente, ¿no? Sí. Algunos podemos pensar que el avivamiento es cuando muchas personas están en una iglesia y se ve que el espíritu se mueve. Otras personas pueden pensar que el avivamiento es como cuando se hacen grandes campañas, ¿no? Sí, amén. Pero verdaderamente yo pienso que el avivamiento es un despertar individual de cada persona, porque en ese despertar uno conoce el verdadero propósito por el cual fue llamado. Sí, amén. Porque realmente no todos somos evangelistas o maestros, pero en ese despertar conocemos ese propósito y cada quien como piezas o como células de un cuerpo funcionan conociendo su propósito, y es cuando el avivamiento realmente surge en las iglesias. Amén. Porque cada quien está en el área que el Señor le dispuso, ¿no? Sabemos que todos fuimos llamados para
para ir a predicar a las naciones, pero realmente el Señor tiene algo con cada uno de nosotros. Entonces yo siento que el avivamiento que nosotros debemos de buscar es el despertar, el abrir los ojos, del saber que la única manera de que nos vamos a avivar es cuando en nuestra decisión personal sepamos establecer las prioridades, porque tiene mucha razón, como lo que comentaba hermano, a veces por el trabajo, por las cosas, nos establecemos prioridades y a veces dejamos, Sí, amén. no, vivimos como una vida mecanizada, trabajamos, comemos, venimos a la iglesia, participamos del culto y realmente no sucede algo porque no estamos viendo, no estamos abriendo los ojos a lo que el Señor nos quiere, en lo que nos quiere mover realmente. Sí, amén. Entonces, es el avivamiento, el Señor me lo pone en mi corazón que es un despertar. No sé por qué, pero hace unos días el Señor ponía en mi corazón las palabras de la iglesia necesita despertar. Necesita despertar para que empiece a trabajar en lo que fue realmente llamada. Y yo así lo veo y de verdad lo creo, verdaderamente que el Señor quiere Sí. que cada uno despierte para que cada uno tenga su propia experiencia con el Señor de manera personal, individual. Y así toda la iglesia va a funcionar de una manera muy hermosa y el crecimiento y lo que sería ya la salvación de las almas que debemos de buscar, también de evangelizar, es cuando todo se va a empezar a unir. Sí, amén. Gracias, hermano, por esa aportación. Es muy importante. De hecho, lo pensé, fíjese, dar una introducción. Gracias por esa aportación, siervo amado. Al principio debimos de haber aclarado el concepto de lo que es avivamiento. En realidad esta palabra, este concepto es muy amplio y se aplica a diferentes etapas de la iglesia o propósitos de parte de Dios de forma general, de forma general o de forma individual, porque existe la iglesia en el mundo, ¿verdad? En diferentes países, en diferentes lugares, pero existe también la iglesia local, hasta llegar al punto célula que cada uno de nosotros es miembro en parte, ¿verdad? Somos templo y morada del Espíritu Santo y también a nosotros nos alcanza este concepto de lo que es avivamiento. Gracias por la aportación de nuestro hermano Ángel. Eso ahora sí que abre más amplio el panorama respecto a la idea de lo que es el avivamiento. Pero a final de cuentas nosotros estamos ahora sí que invitados a participar de este avivamiento a través de nuestra vida, a través de nuestro disfrutar del mover de Dios, ¿verdad? A través de la disposición. Dispongámonos, hermano, entremos a la fiesta que Dios ha llevado a cabo, ¿verdad? Nosotros, como lo decía, ya vivimos una fiesta eterna, ¿verdad? Y a través de nuestra vida tenemos que reflejar ese celebrar en Dios, porque somos nuevas criaturas, porque somos creados en Cristo Jesús, ¿verdad? Para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Son muchos, hermano, los privilegios, son muchas las bendiciones que vienen de parte de Dios. Solamente pidámosle al Señor que abra nuestro corazón, que abra nuestros ojos, que abra nuestro entendimiento para dimensionar, hermano, lo grande y maravilloso que es dejarnos usar por Dios, aún en los detalles más finos de nuestra vida. Dios, si nosotros se lo permitimos, Dios va a obrar, y de esa manera se puede llevar a cabo un evangelismo, ¿verdad? Sobrenatural. Como lo decía al principio, de alguna u otra forma cada uno de nosotros contribuye, ya sea a la formación de nuestros hermanos que están a la par, o a los que están distantes, porque solamente con observar usted a los hermanos puede, a través de la ventana del alma, usted puede ver lo que hay adentro. A veces no nos damos cuenta, pero traemos nosotros cara de limón
Perdóname, Señor, hay que sonreír. A veces traemos amargura, traemos carga, y no nos damos cuenta. Muchos de nosotros no sabemos, a veces ni viéndonos en el espejo, ¿verdad? Pensamos que es normal esas rayitas que se hacen en el cejo, ¿verdad? Y eso denota lo que hay en nuestro corazón. Seamos agradables con nosotros mismos, ¿verdad? Aceptemos todo lo bueno de parte de Dios y desechemos todo mal pensamiento, toda mala idea, ¿verdad? Encontramos en la Biblia encontramos muchos versículos, mucho contenido que el Señor nos invita a ser agradables, ¿verdad? A contribuir, a ser canales de bendición para otros. Vengamos al servicio, acerquémonos a Dios con la actitud correcta, con la vasija puesta hacia arriba para recibir la lluvia, para recibir el aceite que viene de parte de Dios. Esos alimentos espirituales, hermano, que el Señor sirve a la mesa cada ocasión, cada momento que se lleva a cabo una actividad, un servicio, un evento en la iglesia. Le damos gracias a Dios por este momento tan especial. Recibimos de parte de Dios su sabiduría, el conocimiento de su palabra, porque el conocimiento, hermanos, es poder. Si el mundo lo dice y lo reconoce, ¿qué diremos de la iglesia? Si allá afuera se habla de un conocimiento y un poder limitado, aquí en la iglesia estamos hablando de un conocimiento y un poder sobrenatural, porque Dios es todopoderoso y Él confía a usted y a mí ese poder en vasos de barro. Esconde ese conocimiento, esa sabiduría, ese poder sobrenatural. Dispongámonos, hermanos, a participar de este avivamiento. Dele una ofrenda de palmas al Señor, así pasamos a lo siguiente. Gracias, Señor. Recibe, Señor, nuestra adoración, nuestro servicio, Padre. Hoy te pedimos, Señor, que abras nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento, Señor. Lava con colirio, Señor, nuestros ojos espirituales para poder ver tu gloria, para poder ver más allá, Señor, de nuestras narices y darnos cuenta que tú tienes y quieres lo mejor para nosotros. Gracias, Señor, te damos por estos momentos, por estos ambientes, Señor. Enséñanos a entrar, a participar del reino, que no solo seamos espectadores, sino que seamos participantes, Señor, de este avivamiento. Todos y cada uno de nosotros contribuimos de forma directa e indirecta. Hoy recibimos, Señor, de parte de usted esa lluvia, ese aceite, ese pan, ese vino, ese mosto, esos alimentos espirituales, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros. Nútrenos, Señor, con tu presencia, con tu palabra, con el mover de tu Espíritu Santo. Haznos sensibles, Señor, a tu presencia, a la voz de tu Espíritu Santo. Quita de nosotros toda contaminación, Señor, de carne, de espíritu, todo aquello que represente un obstáculo, Señor, para que nosotros podamos entrar y disfrutar de este avivamiento, Padre. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Adoremos al Señor, amada iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Señor amado. Hoy disponemos nuestros corazones, Señor, para alabarte, Señor, porque estamos muy agradecidos, Señor, contigo. Estamos muy agradecidos, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor, porque no podemos
contar, Señor, las veces, Señor, que usted nos ha bendecido, Señor, de una manera tan hermosa. No hay forma, Padre, en la que podamos pagar, Señor, todo lo que usted hace por nosotros, Señor. Pero sí podemos hacer algo, Señor, y es alabarte, Señor, y es poder entonar cánticos, Señor.